Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Bienvenidos todos a la Comisión Quinta del Senado de la República. Se encuentran con nosotros la senadora Maritza Martínez del partido de la U, el senador Jorge Enrique Robledo, ambos miembros de la Comisión Quinta encargada de asuntos mineroenergéticos, entre otros, y los académicos Guillermo Rudas y Álvaro Pardo, quienes, en compañía del representante de la Cámara, Germán Navas Talero, y el senador Alexander López, quien también en cualquier momento llega a acompañarnos en la rueda de prensa, hace poco obtuvieron el triunfo ante el Consejo de Estado en una demanda que tumbó el concepto de la DIAN que le permitía a las mineras y petroleras hacer una deducción de las regalías del impuesto de renta. Lo que van a hacer hoy es contarnos las implicaciones de este fallo y también las acciones consecuentes que harán para recuperar los dineros que estas empresas dejaron de pagar durante los últimos años. Entonces, por favor, ¿quién va a iniciar? Perfecto. Pues a ver, digamos que el asunto es relativamente sencillo. Hace unos días, el 12 de octubre, el Consejo de Estado nos dio la razón en una demanda que interpusimos en relación con unos impuestos que no estaban pagando las mineras y las petroleras. La DIAN lo que dice es que el Consejo de Estado dice que la resolución mediante la cual la DIAN dejó de recibir esos impuestos o autorizó que esos impuestos no se pagaran, era completamente ilegal, la declaró nula. Y pues en consecuencia lo que tiene que suceder es que hacia adelante estas mineras y estas petroleras deberán pagar los impuestos que no estaban pagando. Eso es más o menos del orden de $1 billón al año. Esto fue una noticia bien importante en su momento, $1 billón al año. Bueno, pero entonces aparece otro hecho, ¿y qué pasa con lo que no pagaron desde el 2005 hacia acá? ¿Qué pasa con eso? La DIAN nos ha dicho que esos son 13 billones de pesos, la DIAN, 13 billones de pesos. Pero análisis que han hecho nuestros especialistas que están aquí con nosotros, el doctor Guillermo Rudas y el doctor Álvaro Pardo, dice que la plata que no pagaron, les vamos a entregar el análisis al respecto, que no pagaron estas mineras y petroleras asciende realmente a 34 billones de pesos. 34 billones de pesos. Entonces lo que estamos haciendo hoy es enviándole una carta al ministro de Hacienda, diciéndole fundamentalmente dos cosas. La primera, que se asegure que hacia adelante van a pagar los impuestos. Que se asegure eso, porque algunas frases inaceptables han expresado los voceros de estas mineras y petroleras, como negándose a acatar el fallo del Consejo de Estado. Entonces, que hacia adelante el Ministerio de Hacienda se asegure de que eso sí se va a pagar. Y en segundo término, que empiece la operación de recuperar los dineros que no se pagaron en estos años anteriores. Eso es lo que estamos planteando. Y al mismo tiempo le vamos a enviar cartas a la Procuraduría y a la Contraloría para que ellos hagan lo que les corresponda hacer en relación con estos asuntos, porque aquí también hay una historia, es que ese concepto mediante el cual se autorizó a las mineras y petroleras privadas para que no pagaran esos impuestos era un concepto desde el principio por completo absurdo. Eso fue lo que tumbó el Consejo de Estado. Y es bueno que ustedes sepan que hubo un primer intento de cambiar la norma, la ley, y la DIAN lo negó. Hubo un segundo intento de cambiar nuevamente la norma y la DIAN lo volvió a alegar, y apenas en el tercer intento es que les otorgan la razón. Luego, aquí estamos hablando de un daño al patrimonio público bien grande y cabe también que la Procuraduría y la Contraloría se pongan al tanto de todo lo que haya pasado. Esta es una reclamación que estamos haciendo, estas cartas las vamos a suscribir los mismos quienes interpusimos oportunamente la acción en el Consejo de Estado, que es la senadora Maritza Martínez, los congresistas que no están con nosotros en este momento, pero están en esto, el senador Alexander López, el representante de la Cámara Germán Navas, y nuestros especialistas, los doctores Álvaro Pardo y Guillermo Rudas, que están aquí con nosotros. Eso es lo que yo quería plantear, o sea, es la exigencia al gobierno nacional para que actúe y proceda
primero, asegurarse que el fallo del Consejo de Estado se cumpla, y segundo, a que recuperen la suma que corresponda recuperar, pues que inicie sus gestiones. Entonces le doy la palabra a la senadora Marisa Martínez, pues para que comente también al respecto. Buenos días. Cuando iniciamos esta demanda, teníamos claro que el Congreso de la República es el órgano competente para adoptar este tipo de medidas tributarias vía ley. Por eso entendimos que un concepto de la DIAN no tenía la capacidad de generar una decisión como en su momento lo hizo. Hoy vamos a continuar el trámite. Este fallo proferido por el Consejo de Estado, que nos da la razón, empezará a surtir efectos y de manera inmediata el gobierno debe empezar a recaudar los recursos que dejó de percibir a raíz de esta medida adoptada por la DIAN. Pero también estamos solicitándole al gobierno que inicie las acciones necesarias para recuperar lo que se dejó de recaudar. Ya no solo que comience hacia futuro ese recaudo, sino que recupere lo que se dejó de recaudar. Si el gobierno nos acompaña como esperamos, el país recuperará, como lo mencionaba el senador, una suma supremamente importante que oscila entre los 13 y 30 millones. Nos falta establecer el monto de acuerdo a nueva información que nos expide al Ministerio de Hacienda y la DIAN. Si el gobierno no toma la decisión de acompañarnos en esta reclamación, agotaremos la vía gubernativa y procederemos directamente a demandar cualquier decisión que haya tomado en el sentido de no acatar o no acompañar nuestra reclamación. Creo que es algo realmente importante lo que está pasando. Se trata primero de delimitar nuevamente las competencias del Congreso. Segundo, de que el apoyo al sector minero energético debe ser de otra manera, no dando unas gabelas y recuperándolas por otro lado. Queremos un estatuto tributario para el sector minero energético que sea claro, que los colombianos sepamos qué estamos recibiendo a cambio de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Básicamente, ese es el ánimo que nos acompaña y seguiremos en esta lucha que acompaño con todo gusto y con toda la convicción, porque es recuperar recursos para los colombianos. Bueno, el doctor Navas es exponente de la JEP en la Cámara de Representantes y por eso no nos acompaña. Bueno, ¿quién más quiere? Alexander López, senador de la República. Bueno, muchas gracias a los colegas y a los asistentes. Yo solo quiero hacer énfasis en algo muy importante para los colombianos. El Congreso ha legislado en relación a la política tributaria, a la política de impuestos de manera permanente. Inclusive uno de los temas gruesos que se han tenido en el país es justamente las figuras de evasión, de elusión, pero también de exenciones tributarias, que creemos nosotros es el verdadero centro del problema tributario en el país. Y hemos ido muy lejos, inclusive aquellos que burlen el sistema tributario del país, pues obviamente va a la cárcel. En este tema tan importante y tan crucial para el país, y tratándose de un sector como el sector minero energético, estamos hablando de cómo en Colombia se está legislando a través de conceptos, ¿sí? O sea, Colombia no puede ir por el camino de legislar en torno a conceptos como en este caso ocurrió con la DIAN. O sea, lo que acaba de decir en este momento el Consejo de Estado y lo que acaba de probar frente a la demanda que nosotros instauramos es que existen en Colombia unos funcionarios de altísimo nivel
en todas las instancias del Estado que a punta de conceptos están legislando y generando beneficios para particulares. Y en este caso no estamos hablando de nada distinto, un tema absolutamente grave, de una exención que se estableció por un concepto de la DIAN, donde finalmente el país ha perdido, a juicio de quienes han valorado esta situación desde el punto de vista económico, en primera instancia 12, 13 billones de pesos, pero si se mira ya en la perspectiva de la producción real de cada una de estas empresas mineras, estamos hablando de más de 20, 30 billones de pesos, como lo han planteado en estos estudios. Nosotros creemos que el tema no puede quedar ahí. Creemos además que en Colombia cualquier ciudadano que no pague impuestos le aplican todas las multas y le aplican la ley sin la más mínima contemplación, y en este caso creemos que así se trate de grandes multinacionales o así se trate de funcionarios de altísimo nivel en la DIAN, se les tiene que aplicar la ley y la justicia, así como se le aplica a cualquier ciudadano de este país. Así que la conclusión, diríamos nosotros como congresistas acá, es que este tema no lo vamos a dejar allí, vamos a ir hasta el final, y hasta el final significa que los funcionarios que tomaron estas decisiones tienen que responder disciplinaria y penalmente, y las empresas que se beneficiaron con este concepto, pues naturalmente tendrán que pagar lo que no le pagaron al país, lo que no le pagaron a la nación y lo que le adeudan a los colombianos. Yo creo que esa es una decisión y una postura que tenemos los congresistas que estamos al frente de esta demanda, y agradecerle nuevamente a los colegas pues por esta rueda de prensa que se ha convocado para el día de hoy. Sí, a continuación le doy la palabra a Álvaro Pardo. Álvaro Pardo pues es un especialista de los principales que tiene el país en estos asuntos, entonces, y es pues parte de quienes demandamos esta decisión ilegal que había tomado la DIAN. Álvaro, por favor. Gracias, doctor Robledo. Buenos días a todos. Solamente para poner en antecedentes este tema, lo siguiente, en el Estatuto Tributario señala claramente que las empresas mixtas o entidades descentralizadas del Estado sí pueden utilizar este beneficio, es decir, deducir las regalías de sus impuestos de renta. Lo que hizo la DIAN en el año 2005, a través de ese concepto que estamos comentando, fue, después de varias cartas, mensajes de gremios de Esmeraldas y de la ANDI, extender este beneficio que tenían, repito, las empresas del orden descentralizado, empresas mixtas, a las empresas privadas. Y ahí fue el gran error, y es lo que se está comentando acá, y es que la DIAN no tiene competencia para modificar el estatuto tributario. El estatuto tributario es una ley estatutaria, el único que le cabe, el único que le compete modificarlo es el Congreso de la República. Luego allí la DIAN, cierto, se tomó funciones que no le competían desde el año 2005, generándole un gravísimo detrimento patrimonial a la nación, porque las cifras del DIAN son 13.1 billones de pesos, es decir, 2 reformas tributarias. Los colombianos habríamos podido ahorrarnos las 2 últimas reformas tributarias si este tipo de atribuciones no se hubiese tomado la DIAN en su momento. De manera que los grandes beneficiados con esta deducción son las empresas mineras y las empresas petroleras privadas, porque Ecopetrol, por ser entidad mixta, pues tiene ese beneficio. De manera que lo que ha hecho el Consejo de Estado es volver en justicia a lo que debe ser. La DIAN no puede modificar el estatuto tributario, y el Consejo de Estado, al anular este concepto, lo que nos está diciendo es 2 cosas. Primero, ese concepto se retira inmediatamente del ordenamiento jurídico de la nación y se hace de cuenta que ese concepto no existió, y la autoridad responsable debe proceder a reclamar los recursos que se dejaron de pagar entre el año 2005 y 2015 o 16. Recibimos con un poco de sorpresa las declaraciones que han hecho los gremios del sector, señalando que hay otras normas, que el concepto no importa si se ha caído, que lo importante es que hay otras normas en el estatuto tributario que les permiten deducir las regalías de esos impuestos.
Estamos esperando que los gremios nos digan dónde está ese artículo, dónde está esa norma, porque no la encontramos por ninguna parte. Ahí lo que hay es un artículo específico que señala que son esas entidades del orden descentralizado y empresas mixtas las que pueden deducir, pero por ninguna parte en el estatuto tributario señala que las compañías privadas, mineras o petroleras, pueden deducir las regalías de esos impuestos. De manera que lo que estamos solicitando en esta carta que está saliendo hoy al ministro de Hacienda es que procedan inicialmente a recoger los recursos que no se pagaron. Las empresas obviamente hablarán de la estabilidad jurídica, que dónde queda la estabilidad jurídica, pero lo que nosotros decimos es que la estabilidad jurídica no se puede cimentar sobre malinterpretaciones de normas de ley. Hay una malinterpretación, como lo señala el Consejo de Estado, de manera que lo que se debe proceder en consecuencia es a recaudar la plata, reliquidar las declaraciones de renta y recoger la plata que no se ha recaudado. Pero además la DIAN cambió la metodología para calcular el costo fiscal de esta deducción y sobre eso pues le dejo la palabra a Guillermo de por qué no creemos que sean 13.1 billones de pesos, sino estamos hablando de 34 billones de pesos el costo fiscal de lo que se dejó de recaudar. Sí, gracias. Antes de darle la palabra al doctor Guillermo Rudas, voy a hacer una mención de algo que me recuerda aquí Maritza, y es que hemos debido invitar hoy a esta rueda de prensa a Manuel Sarmiento, que era el asistente mío, abogado muy atinado en todas sus decisiones y ahora está de concejal en Bogotá, pero él fue, digamos, en buena medida quien armó todo el debate jurídico. Y voy a darle la palabra a Guillermo Rudas, que nos va a explicar un punto y es este que puede de pronto el periodismo no entender bien. Nosotros estamos hablando de un monto de 13 billones de pesos o de 34 billones, donde puede explicar por qué les digo por qué sucede y él va a sustentar la cifra de los 34 billones. Porque es que a mi oficina, la DIAN, me dice que son 13.1 billones hasta el 2015, o sea, 2005-2015, la plata que no pagaron las mineras y las petroleras. Pero Guillermo Rudas, que es un especialista en estas cosas muy juicioso, se sentó e hizo el análisis y encontró que el informe que nos da la DIAN es insuficiente. Entonces, por eso le decimos al ministro de Hacienda, señor ministro, bueno, proceda a recuperar esta plata. Y bueno, el monto será una de las cosas que tendrá que precisar el ministro, teniendo en cuenta, pues, digamos, con detalle todas las informaciones al respecto. Entonces, doctor Guillermo Rudas, por favor, explíquenos usted un poquito por qué hay esa desigualdad entre las cifras. Muchas gracias. Sí, básicamente el tema es más o menos sencillo, aunque parezca una diferencia considerable en las cifras. La DIAN respondió a una solicitud que se hizo en el año 2012 al senador Robledo, una primera estimación del costo fiscal desde el 2005 hasta el 2010, y allí aplicó una metodología de considerar el monto total de las regalías que informa el Ministerio de Minas que ha recibido el país y por supuesto le aplica la tasa de impuesto a la renta para calcular cuánto dejaron de pagar por deducir este costo, estas regalías como un costo de producción, como dijo el concepto de la DIAN. Recientemente el senador también volvió a preguntar, ya no el del total del periodo, sino el 2011 al 2015, es la última declaración que han presentado las empresas, y la DIAN utiliza el mismo procedimiento, pero con una diferencia fundamental. Ya no considera el monto total de las regalías para aplicarle la tarifa del impuesto a la renta, sino una fracción muy pequeña de las regalías que ha recibido el Estado. Y ese es el origen de esa diferencia. Simplemente lo que hicimos fue aplicar el mismo método que utilizó la DIAN para calcular el costo fiscal del 2005 al 2010 y lo aplicamos a el periodo 2011-2015 y ese es el que nos da la cifra que estamos señalando. Indudablemente aquí surgen varias preguntas. Y una de las dificultades que existe con estos análisis es que tenemos una condición bastante inaceptable en el régimen de acceso a la información. Nosotros tenemos empresas que viven de explotar recursos públicos. El subsuelo constitucionalmente es propiedad del Estado. Y resulta que la declaración de renta que presenta cada una de esas empresas y la forma como calculan cada uno de los montos a pagar es
reservada. Ni siquiera la DIAN nos suministra la información adecuada, y yo creo que ahí hay que plantear un debate fundamental. Toda empresa que maneje y viva de explotar recursos públicos debería ser absolutamente transparente, y la forma de declarar la renta y todo tipo de impuestos debería ser absolutamente transparente. Ahí saldríamos de toda duda, porque encontraríamos las cifras ya no estimadas de acuerdo a análisis que se hacen de cifras agregadas, sino encontraríamos empresa por empresa cómo hicieron la liquidación y cómo aplicaron las normas que están vigentes. Y por supuesto, en este caso particular, cómo aplicaron desde el 2005 hasta el 2015 ese concepto que emitió la DIAN de manera desafortunada en su momento. Bueno, entonces, por último, esto, y para darle la palabra a los medios, dos cosas más que creo que vale la pena señalar. Esto que está sucediendo, que es bien importante, estamos hablando de montos muy, pero muy grandes de recursos. Y ya hay un triunfo que es absolutamente evidente, y es que van a tener que seguir pagando ese billón de pesos. No se lo van a birlar, perdieron en la legalidad que los amparó, porque el Consejo de Estado rechazó lo que estaba sucediendo, entonces tendrán que pagar. Pero vamos a rescatar lo que no hayan pagado, porque si no pagaron lo que debían pagar, pues tienen que pagarlo, eso es obvio. Es un buen ejemplo de cómo reclamar y luchar si sirve, porque en parte aquí hay una discusión en Colombia, si vale la pena que nosotros, todos quienes estamos aquí, otras muchas personas, reclamemos, o si uno se lo tiene que tragar lo que sea, ¿sí? Así las cosas más absurdas. Y lo segundo, también en el caso de Claro y Movistar también tuvieron que pagar montos muy grandes para invitar a los colombianos a que todo el mundo reclame, ese es su derecho ciudadano. Y lo otro es que estoy autorizado por el doctor Pablo Cáceres, que es expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para señalar que él nos está acompañando en este reclamo, que él está convencido que este reclamo que estamos haciendo cabe, y nos lo han dicho otras personas, digamos, con altos niveles de experiencia en estos asuntos, o sea, que estamos muy optimistas en que vamos a tener éxito también en este reclamo y le vamos a poder recuperar al país una suma muy, pero muy grande de recursos que están allí embolatados. Bueno, tienen ustedes la palabra si quieren hacer alguna pregunta o algo. Por favor, les recomendamos el nombre, el medio de comunicación y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Esto lo estamos elevando como un derecho de petición. O sea que el gobierno, en los plazos de los derechos de petición, que son bastante breves, tendrá que primero respondernos si va a aceptar nuestro llamado. Si el gobierno se niega, digamos, a hacer lo que nosotros creemos que debe hacer, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones, porque finalmente esto también lo podemos terminar reclamando, digamos, como ciudadanos colombianos. Lo que pasa es que creemos que le corresponde al ministro de Hacienda actuar, es lo mínimo. O sea, se supone que el deber del ministro, en el caso de Colombia, además de tomar malas decisiones y subirle los impuestos a la gente sencilla de Colombia, también debería incluir, digamos, como en este caso, reclamar en defensa del interés público. Pero si el doctor Cárdenas no actúa como debe actuar, nosotros vamos a proceder y ya iremos informando qué decisiones tomamos. ¿Las compañías entrarían a poder negociar con el gobierno el pago de esos dineros que no tenían estipulados? Marisa, ¿quién es? Si esa reclamación, si esos recursos que entran a las arcas del Estado, en segundo término, esas plata que llegarían a las arcas del Estado, ¿tendrían destinación específica o es solo por el impuesto como ya se prevé, que son impuestos? Sí, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero la idea que tenemos es que esos son impuestos, o sea, que entrarían, digamos, a los recursos de la nación, a los recursos generales de la nación, y ya pues mediante los procedimientos ordinarios se decidiría eso en qué se puede gastar. Eso ya al presupuesto nacional debería entrar ese. No, pues, o sea, el punto es que lo que tiene que empezar es una reclamación. Yo no vería, pero los abogados dirán. No, Jorge, es que en derecho, al caerse el concepto, pues obviamente queda la obligación del Estado de salir a cobrarle ese impuesto a estas empresas, punto. O sea, y no hay discusión alguna de nada.
Lo otro es que el gobierno piense en una ley, o sea, bueno, son decisiones que tomará el gobierno. Lo cierto es que con un concepto que estaban generando una exención ilegal, se cayó. Hoy el gobierno tiene que aplicarla, por ejemplo, este año tiene que aplicar inmediatamente ese cobro a estas empresas y el próximo año y de aquí en adelante hacerlo. La discusión está, como lo ha planteado el senador Robledo y la senadora Marixa, es, bueno, ¿cómo vamos a recuperar lo no cobrado? Porque ilegalmente un concepto no puede determinar a quién le genera una exención o no. Es que es supremamente grave lo que ha pasado. Y si investigamos a otras instancias, pues vamos a encontrar que a punta de conceptos están haciendo una cantidad de negociados y torcidos en este país. Sí, expliquemos esto que no lo hemos mencionado, por razones del tiempo no lo mencioné inicialmente, pero puede ser el momento para señalarlo. El Estatuto Tributario en su artículo 116 establece que las entidades descentralizadas podrán, digamos, en sus declaraciones de renta, valorar las regalías de una determinada manera y descontarlas de los impuestos. Es clarísimo el artículo, dice las entidades descentralizadas. Y a los privados se les ocurrió que eso lo tenían que aplicárselo a ellos. Entonces pidieron a la DIAN que les violaran la ley. Y la DIAN les dijo que no, señores. Les volvieron a pedir, por favor, violen la ley. Y la DIAN dijo, no, no, señores. Y a la tercera es la vencida, entonces no faltó pues el sabio que dijo, no, sí, claro, es que esto se les aplica a todos. Es una cosa realmente inaudita. Por eso estamos oficiando también a la Contraloría, a la Procuraduría, para que mire qué fue lo que pasó aquí. O sea, aquí puede haber bastante más tela de dónde cortar y vamos a estar pendientes de eso. Y eso, ese abuso, esa arbitrariedad de esa resolución cambiando una ley, es que eso es increíble, ¿sí? Es lo que el Consejo de Estado les dijo, ustedes no podían hacer. No podían hacer porque el artículo 116 es muy claro, lo dice el Consejo de Estado en la exposición de motivos. No cabía, digamos, esa interpretación porque la norma era por completo clara. Esa es la situación en la que estamos. Pero bueno, ¿quién más? Cuando salió el fallo del Consejo de Estado, lo que se dijo es que el costo de esas regalías son deducibles y que ya es una norma, pues, o sea, que ese fallo, digamos, no tumbaba la iniciativa natural de lo que se tenía inicialmente y de lo que se cambió de alguna manera, o la fórmula de esa cobro de regalías. Ustedes en lo que han visto, de pronto no hay un problema de interpretación y que realmente no se está dando digamos, un castigo a las empresas petroleras. No tenemos la menor duda en que la decisión del Consejo de Estado es clarísima. Tan clarísima es que anuló la resolución de la que estamos hablando. Es que más claro que puede haber que anular una resolución. O sea, la legalidad en la que se amparó, digamos, esos descuentos, esa mala manera de hacer la declaración de renta, la tumbó el Consejo de Estado. Esa es una decisión que está en firme. Ahora, no faltarán los astutos que miren a ver cómo se van a inventar la manera de tampoco pagar los impuestos, pero bueno, esas son las discusiones, digamos que claro, abogados hay para todo, ¿no? Eso sí, pues, cualquiera consigue en Colombia un abogado para todo, pero esto es, repito, perfectamente claro lo que estamos haciendo en la reclamación y el fallo del Consejo de Estado es perfectamente claro. El fallo dice textualmente, en adelante, las mineras no podrán deducir de las regalías de sus impuestos de renta, pues no se les aplica beneficio alguno previsto en el artículo 116. Y segundo, deben declarar en ese sentido la nulidad del concepto. O sea, eso no era aplicable desde ningún punto de vista para las empresas mineras, esa exención de ese impuesto que tenían ellos que aplicar. O sea, el mismo concepto del Consejo de Estado remite de manera directa ya. Sí, yo quisiera comentar lo siguiente porque también recién salió el fallo, las empresas dijeron que las regalías son un costo. De ninguna forma la regalía es un costo. El artículo 360 de la Constitución Nacional señala que la regalía es una contraprestación que se genera en favor del Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables. Es decir, las compañías pueden extraer su carbón, su níquel, el petróleo, pero deben pagarle una contraprestación al Estado, que es el propietario de esos recursos. ¿Qué es un costo en términos contables? Son todos aquellos dineros que se emplean en la producción del carbón.
es la compra de maquinaria, el pago de mano de obra, el mantenimiento, el combustible, y la regalía no reúne las características para ser un costo. Luego, de ninguna forma vemos que sea una forma de ampararse en esa excusa de que es un costo y hay que deducirlo. Pero finalmente el estatuto tributario es muy claro. No hay una sola norma en el estatuto tributario que hoy faculte a las empresas mineras y a las petroleras privadas para deducir las regalías de sus impuestos. Bueno, muchísimas gracias. Si ya individualmente alguno de ustedes quiere, pues, tomar alguna declaración, con mucho gusto, pero damos por terminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias.